Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí hoy. Si es la primera vez que nos visitas, te doy una bienvenida especial. Hemos estado hablando mucho sobre diferentes facetas de la vida, y hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, toca el corazón de muchos de ustedes, y que además, nos trae una perspectiva muy interesante de una figura pública que admiramos. ¿Alguna vez han sentido que el amor, ese concepto tan idealizado en películas y canciones, dista mucho de la realidad? Bueno, pues hoy vamos a desgranar esa idea con algo que Hande Erçel, nuestra querida actriz turca, ha revelado recientemente. Ella, en una de sus apariciones, compartió una reflexión bastante profunda y, diría yo, muy necesaria sobre la complejidad de las relaciones amorosas, desmitificando un poco esa idea de que el amor es un camino de rosas. Prepárense para una conversación honesta y espero, muy inspiradora. Y antes de empezar con todo el chisme y la reflexión, si aún no lo han hecho, les hago una invitación súper especial, denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayudan un montón y se aseguran de estar al día con todo lo que preparamos. Así que, ¿qué fue exactamente lo que dijo Hande Erçel que nos hizo detenernos a pensar? La premisa es simple pero poderosa, el amor no es tan fácil como parece. Y cuando alguien con la exposición mediática de Hande lo dice, uno se pregunta, ¿qué hay detrás de esa afirmación? No se trata solo de una frase bonita para una entrevista, sino de una verdad que en el fondo, todos hemos experimentado en algún momento. Cuando vemos a las parejas perfectas en las redes sociales, o a esos romances de película que parecen sacados de un cuento de hadas, es fácil creer que el amor es algo innato, algo que simplemente sucede y todo fluye sin esfuerzo. Pero la realidad, queridos amigos, es mucho más matizada. Hande, al compartir su perspectiva, nos recuerda que las relaciones, por muy románticas que parezcan en la superficie, requieren trabajo, dedicación, comunicación y sobre todo, una gran dosis de paciencia y comprensión. Pensemos un momento en la propia vida de Hande. Es una figura pública constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Sus relaciones, sus parejas, todo es noticia. Imaginen la presión de vivir el amor bajo esa lupa. No es como una relación privada, donde los altibajos pueden manejarse en la intimidad. Para ella, cada gesto, cada palabra, puede ser malinterpretado o magnificado. Y en medio de todo ese ruido, ella ha tenido la valentía de decirnos que el amor, incluso para ella, no es un camino despejado. Esto nos dice mucho sobre la naturaleza humana y sobre las expectativas que a menudo proyectamos sobre los demás, especialmente sobre las celebridades. Lo que Hande sugiere es que el amor verdadero no se trata de la ausencia de problemas, sino de la forma en que se abordan esos problemas juntos. Es la voluntad de superar los desacuerdos, de aprender el uno del otro, de crecer como individuos y como pareja. No es una búsqueda de la perfección, sino una aceptación de las imperfecciones, tanto propias como de la otra persona. Es entender que habrá días buenos y días malos, momentos de euforia y momentos de duda, y que la fortaleza de una relación reside en la capacidad de navegar por esas aguas, a veces turbulentas, con resiliencia y con amor. Además, es importante considerar el contexto de las relaciones en la era digital. Vivimos en un mundo donde las apariencias a menudo triunfan sobre la sustancia. Vemos parejas que se muestran radiantes en Instagram, pero que en privado quizás están pasando por un momento difícil. Hande, al ser tan transparente, nos invita a cuestionar esas imágenes perfectas que a veces nos bombardean y a recordar que detrás de cada relación hay dos personas reales, con sus propias luchas y sus propios procesos. Ella nos está diciendo, esencialmente, que no nos dejemos engañar por la fachada. El amor requiere un esfuerzo consciente y constante, una inversión de tiempo y energía. Y esto se aplica a todos, no solo a las celebridades. Piensen en sus propias relaciones, sean románticas, de amistad o familiares. ¿Han sentido alguna vez que las cosas deberían ser más fáciles? ¿Que si realmente se amaran, todo se resolvería mágicamente? Esa es la trampa de la idealización. El amor, en su forma más pura y duradera, es un verbo. Es una acción. Es la elección diaria de comprometerse, de escuchar, de perdonar, de apoyar. No es un destino, es un viaje y como todo viaje, tiene sus desafíos. Hande también podría estar insinuando que la vida en el ojo público añade una capa extra de dificultad. La constante exposición, la presión por mantener una imagen, la falta de privacidad, todo eso puede poner a prueba cualquier relación.
Imaginen tener que lidiar con rumores, con comentarios negativos, con la especulación constante sobre su vida privada. Para Ande, el hecho de que ella exprese que el amor no es fácil, a pesar de tener, quizás, todos los recursos y el apoyo que una persona podría desear, nos hace reflexionar sobre lo universal de esta verdad. A veces pensamos que tener éxito, ser guapo, ser famoso, te da acceso a una vida amorosa sin complicaciones. Y Ande nos está diciendo que eso no es así. Que al final del día, las emociones humanas, las necesidades de conexión, la complejidad de la convivencia, son las mismas para todos. Ella nos está humanizando y al hacerlo, nos está dando permiso para ser imperfectos, para luchar, para equivocarnos, y para seguir intentándolo en el amor. Me parece particularmente valioso el momento en que ella hizo esta declaración. Podría haber elegido ser hermética sobre su vida personal, pero al compartir esta verdad, abre un diálogo importante. Nos anima a ser más realistas con nuestras expectativas sobre el amor, a dejar de lado la presión de la perfección que la sociedad a menudo impone. Nos anima a valorar el esfuerzo, la comunicación honesta y la construcción diaria de una relación. Y no se trata solo de las relaciones románticas, ¿verdad? Esta misma filosofía se aplica a las amistades profundas, a las relaciones familiares, incluso a las relaciones laborales que requieren un alto grado de confianza y colaboración. El amor, en un sentido amplio, es la capacidad de conectar genuinamente con otro ser humano, y esa conexión, si es auténtica y significativa, siempre implicará un grado de esfuerzo y comprensión mutua. ¿Qué más podemos inferir de sus palabras? Quizás Ande ha pasado por experiencias que la han llevado a esta conclusión. Quizás ha aprendido que el amor no es encontrar a la persona perfecta, sino construir algo perfecto con la persona que tienes al lado. Es la diferencia entre la búsqueda pasiva de una fantasía y la creación activa de una realidad compartida. Y esa creación requiere paciencia, mucha paciencia. Requiere sentarse a hablar cuando las cosas se ponen difíciles, requiere escuchar activamente, requiere estar dispuesto a ceder y a comprometerse. También creo que es un recordatorio para no idealizar a las personas. Las celebridades son seres humanos con sus propias alegrías, tristezas y desafíos. Ande Ercel, a pesar de su fama y belleza, está lidiando con las mismas complejidades que todos nosotros cuando se trata de amor. Su honestidad nos da una perspectiva refrescante y nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Podríamos analizar esto desde varias perspectivas. Desde la perspectiva de la fama, la presión mediática puede ser aplastante. Los rumores, los paparazzi, la constante especulación sobre su vida personal pueden hacer que sea muy difícil mantener una relación sana y privada. Es fácil que la línea entre la vida pública y la vida privada se difumine, y eso puede ser un gran obstáculo para el amor. Desde una perspectiva más general, la forma en que se presenta el amor en los medios de comunicación, en las películas y en las series de televisión, a menudo crea expectativas poco realistas. Se nos presentan romances perfectos que parecen surgir de la nada y que no enfrentan grandes desafíos. Cuando la vida real no coincide con estas representaciones, puede ser decepcionante. Ande, al decir que el amor no es fácil, está corrigiendo esa narrativa y nos está invitando a una visión más realista y, quizás, más saludable de lo que significa amar y ser amado. Otro punto a considerar es la evolución de las relaciones en el siglo XXI. Las expectativas han cambiado, la forma en que nos comunicamos ha cambiado, y las dinámicas de poder en las relaciones también. Navegar por estas aguas puede ser complicado, incluso para aquellos que no están bajo los focos. La idea de que el amor es un esfuerzo continuo, una construcción diaria, es más relevante que nunca. Así que, para resumir, la revelación de Ande Ercel sobre que el amor no es tan fácil como parece, nos invita a reflexionar sobre varios aspectos clave. Primero, nos anima a desmantelar las idealizaciones románticas y a abrazar una visión más realista de las relaciones. Nos recuerda que el amor, en su forma más genuina, requiere trabajo, comunicación, paciencia y compromiso. Segundo, nos muestra que incluso las figuras públicas, con vidas aparentemente perfectas, enfrentan las mismas complejidades humanas cuando se trata de amor. Y tercero, nos impulsa a valorar el esfuerzo y la construcción diaria de una relación por encima de la búsqueda de una fantasía inalcanzable. Es un llamado a la autenticidad, a la honestidad y a la aceptación de las imperfecciones. En definitiva, creo que lo que Ande Ercel ha compartido es un mensaje de empoderamiento. Nos está diciendo que está bien si el amor no siempre es fácil,
que es normal tener dificultades, y que lo importante es la voluntad de seguir intentándolo, de aprender y de crecer juntos. Es un mensaje de esperanza, porque nos indica que las relaciones duraderas y significativas son posibles, pero requieren un esfuerzo consciente y deliberado. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que esta conversación les haya parecido tan interesante y reveladora como a mí. Me encantaría saber sus opiniones sobre lo que Anne de Hercel ha compartido. ¿Están de acuerdo con ella? ¿Han experimentado ustedes también esa complejidad en sus relaciones? Déjenme sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, por favor, denle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, así podemos seguir creciendo esta comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.